unos por otros, hermano. Orando por el pueblo en Guatemala, por el pueblo en Panamá, por el pueblo en Nicaragua, hermano. Orando unos por otros. Oramos por Israel también, hermano. Amén. Hermano, tenemos que orar unos por otros. Hay mucho por qué orar. Por los presidentes, hermano. Ahora que mañana que van a hacer las elecciones, hermano, que Dios ponga un buen presidente, hermano, en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración, hermano. La oración del justo, obrando eficaz, puede mucho, hermano. Es que en la oración nosotros encontramos la respuesta en todo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo le quiero dejar el tiempo a mi esposa en esta preciosa noche. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Gloria al Señor. En esta hora le damos gloria al Señor y alabanza. Para mí es un hermoso privilegio estar con ustedes en esta noche, hermanos. Yo me gozo de estar aquí en Costa Rica, hermanos. Amo Costa Rica. Yo siempre he dicho que Costa Rica es mi segundo país, hermanos. Yo amo este lugar. Y Dios nos ha dado la oportunidad de viajar por diferentes provincias de aquí de Costa Rica. Y quiero felicitarlos, hermanos, porque Costa Rica tiene algo muy bonito. Que tiene un calor fraternal muy especial, hermanos. Yo me gozo de estar en este lugar. Hemos aprendido a amar y apreciar a nuestro hermano panameño, porque no se nos queda su nombre. Gloria a Dios. Y que Dios le bendiga. Él fue de mucha bendición cuando el Señor lo llevó allá a nuestro país, hermanos. Dios lo usó. Y me gozo también de haber conocido a su esposa, su familia, hermanos, sus suegros. Y gloria al Señor, hermanos, porque dice la palabra del Señor que por causa de Él conoceremos a personas que no creíamos conocer. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero invitarles a que abran la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 8. Gloria a Dios. Versículo 43, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo 43. Capítulo 8, versículo 43 del libro de San Lucas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno podía ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Amén. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Santo. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermanito en un inicio daba testimonio de esta mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Santo. Esta mujer, hermanos, yo no sé cuántos años tendría esta mujer, pero lo que yo sí sé es que esta mujer pasó 12 años de flujo de sangre. Aleluya. Un flujo canceroso, hermanos. Una persona con 12 años de flujo ya no es nada normal lo que a ella le está sucediendo. Santo. Ya es algo grave lo que ella tiene en su cuerpo. Esta mujer, dice la Biblia, que había gastado en médicos todo lo que tenía. Yo no sé si era casada o era soltera, porque en algunas ocasiones hay mujeres que estando casadas les toca la enfermedad, hermanos. Y esta mujer dice que ella, en lugar de mejorar, empeoraba. Amén. Ella había ido con los médicos y no había esperanza alguna. Muchas veces nosotros los seres humanos primero ponemos la confianza en el médico, la confianza en X persona, antes de ir a quien puede operar el milagro en nuestra vida. Aleluya, amén. Hay veces el Señor lo permite
para que nosotros nos demos cuenta que no hay nadie más que nos puede ayudar, Santo. sino que únicamente Cristo Jesús. Amén. Esta mujer, dice la Biblia, que había gastado todo lo que tenía en médicos. Aleluya. ¿Saber a cuántos lugares se había ido? Tal vez algunos le han de haber dicho: ve al centro de Jerusalén, ahí hay un buen médico que te puede tratar. Ve a tal lugar, ahí hay otro médico que te puede tratar. Esta mujer, en medio de su desesperación, acudía a diferentes médicos, porque la Biblia dice que había gastado en médicos. No dice que había gastado en un médico. Había gastado en médicos todo lo que tenía. Aleluya. Es decir, hermanos, que ella, hermanos, había agotado todos los recursos humanos para sanar. Sí. Todo lo que los médicos le decían, ella lo hacía por cuanto había gastado su dinero. Posiblemente le decían: vaya, tome este medicamento, haga esto, y ella todo lo hizo, hermanos. En medio de su desesperación, ella hacía todo lo que los médicos le habían dicho. Aleluya. Lo que menos esta mujer había hecho, hermanos, era buscar al maestro. Lo que menos ella había hecho, hermanos, era poner su confianza en el maestro. Santo. Hermanos, pasó 12 años con la enfermedad. Aleluya. O posiblemente ella era hija de Dios, hermanos, y como decía mi hermano, estaba esperando en fe. Hermanos, pero ella primero había acudido a los médicos. Pero un día Aleluya. llegó una gran noticia a ella, hermanos. Aleluya. Dijeron: Jesús de Nazaret va a pasar por tal lugar. Mira, saber qué persona llegaría con esta mujer de flujo de sangre y le diría: mira, en tal lugar dicen que va a pasar Jesús de Nazaret, y cuando él llega a los lugares, los endemoniados son libres, los leprosos son limpiados, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Y había llegado la noticia a la mujer de flujo de sangre que si ella buscaba al maestro, ella no iba a regresar enferma. Él iba a operar un milagro. Por eso fue que el ciego Bartimeo, dice la Biblia, que caminaba detrás de Jesús diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Bartimeo volvió a ver. Gloria a Dios. Se Aleluya. le abrieron los ojos. Sí. Oh, glorioso. La Biblia me enseña, hermanos, acerca de un hombre paralítico. Un hombre, hermanos, que era llevado cargado por 4 hombres. ¿Qué fue más grande la de esos hombres, hermanos? Aleluya. Admirables esos hombres. Porque le dijeron: ven, te vamos a ayudar. Dicen que en una casa está Jesús. Vamos a meterte en esa casa. Y si Jesús está ahí, vas a salir caminando. Ya no vas a salir en esta camilla. Nosotros te vamos a ayudar. 4 hombres que se dispusieron, hermanos, mover la gloria de Dios. 4 hombres que se dispusieron a mover la mano poderosa de Jesús manifestada en el paralítico. Amén. La Biblia dice que aquella casa estaba abarrotada, estaba llena de gente. No podían entrar a ese lugar. Aleluya. Pero ese es tipo del cristiano, hermanos, perseverante, que no desmaya con la primera. Si usted está enfermo, párese en pie y crea como estos 4 hombres de fe, hermanos, que no se quedaron afuera, desesperados, angustiados porque no podían entrar. Aleluya. Estos 4 hombres, hermanos, Santo el no Señor. les importó meterse en problemas con el dueño de la casa, ¿verdad? Nada. Ay, Dios, hermanos, venga, que lleguen a su techo y le rompan el techo. Usted se sale, aunque sea cristiano, se baja de la cruz y le dice: bueno, arréglame el techo. ¿Cómo se le ocurre arruinarme mi techo? Aleluya. Pero a estos hombres no les importó arruinar el techo del dueño de la casa. Abrieron un boquete, bajaron al paralítico, porque tenían la convicción de que Jesús lo iba a levantar. Aleluya. Cuando uno llega a Jesús, no regresa avergonzado, hermanos. Santo. La Biblia a mí me dice que el paralítico salió caminando, hermanos. Amén. Aleluya. El paralítico, me imagino, hermanos, que andaba feliz. Santo. La gente le preguntaba: ¿qué sucedió en tu vida? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando el maestro puso sus manos sobre tu vida? ¿Sentiste algo? Tal vez
vientos, a los 4 vientos. Jesús me sanó. Jesús me sanó. Yo creo que este paralítico tenía un amor especial a aquellos 4 hombres, hermanos. Aleluya. Yo creo que este paralítico vivía eternamente agradecido por estos 4 hombres que le habían insistido. Aleluya. Así hay tantos milagros en la Biblia, hermanos. Aleluya. De gente que confió plenamente en el Señor. Oh, gloria. La Biblia dice: la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero se esperan, hermanos. Amén. Y qué lindo es esperar en la salud de Jehová. Aleluya. Y su palabra dice: pacientemente espera en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Aleluya. Y enderezó mis pasos. Qué lindo. Aleluya. 12 años pacientemente esperó esta mujer en ser sanada de ese flujo de sangre. Oh, gloria. Decía un predicador: esta mujer era un cáncer caminando, era un cáncer declarado caminando. Había perdido todas las esperanzas de salud. Había visitado, posiblemente era una mujer que tenía dinero porque había gastado todo su dinero en médicos. Posiblemente había ido con los mejores ginecólogos de aquel entonces, pero no había habido solución, no había cura. Estaba desahuciada por la ciencia médica. Aleluya. Pero ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Aleluya. ¿Sabe usted, hermano, que una mujer de flujo de sangre en tiempos de Jesús, esas mujeres no podían mezclarse entre la gente? No. Porque eran catalogadas como mujeres inmundas. Y ella primero tuvo que vencer ese obstáculo para meterse entre la gente, hermanos. Aleluya. El segundo obstáculo fue que tuvo que mezclarse entre la apretazón de gente, porque posiblemente estaba tan apretado el maestro de tantos enfermos, de tanta gente necesitada, tanta gente deseosa de recibir un milagro. Posiblemente habían ciegos, habían leprosos, habían paralíticos, había cantidad de pecadores esperando que Jesús dignara a verlos, hermanos. Y ella, en medio de todos esos enfermos, se metió. Dice que la multitud apretaba al maestro, pero ella dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Aleluya. Y ella, como pudo, tocó el manto de Jesús. Qué lindo. Que vive. Gloria a Dios. Ahora maestra Mayra y Kira la Aleluya. Oh, Y cuando tocó el manto del maestro, hermanos, se activó un poder sobrenatural en el cuerpo de Jesús. Aleluya. Y él sintió el poder que había salido de él, hermanos. Aleluya. Y él dijo: alguien me ha tocado. sí. Y todos le decían, y Pedro le decía: Señor, pero si la multitud te aprieta, mira tantos enfermos que hay aquí, hay ciegos, hay paralíticos, hay leprosos, te están apretando, Señor. ¿Cómo dices algo? Alguien me ha tocado, si todos se esforzaban por tocar a Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, dijo: pero yo he sentido que virtud ha salido de mí. Santo. ¿Sabe qué hizo que saliera la virtud de Jesús, hermanos? Gloria a Dios. La fe con que esta mujer se acercó a Jesús. Aleluya. Dijo: si tan solamente yo tocar el borde de su manto, Dios vive. seré salva. Oh, gloria. ¿Cuántos de nosotros tenemos que acercarnos con fe a Jesús, Amén. creyendo que si tocamos el borde de su manto vamos a recibir el milagro en nuestra vida? Amén. Jesús no es un Jesús que nos ignora. Él está deseoso porque usted y yo toquemos su manto para que salga virtud de Él y operar el milagro que nosotros necesitamos, hermano. Esta noche usted puede tocar el manto de Jesús y recibir el milagro en su cuerpo. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Porque nada hay imposible para Dios, hermanos. No. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Así es. En el libro de Daniel, capítulo 3, hermanos, gloria al Señor, hay un versículo maravilloso Aleluya. que dice, gloria al Señor, capítulo 4, perdón: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Su palabra dice: resignadamente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Gloria.
oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oiga eso. Hermanos, ¿cuántas veces usted ha esperado pacientemente en que Dios opere un milagro en su vida? Sí, amén. Que Dios opere un milagro en su hijo. Tal vez son 2 o 3 años de estar clamando usted al Señor y no recibe respuesta. Y muchas veces usted le ha dicho: Señor, tanto que te clamo y tú no me escuchas, Señor. Tanto que he esperado en ti, Señor, y no he visto tu respuesta. Aleluya. Pero el salmista decía: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Santo. Aleluya. Y las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Gloria. Hermanos. Aleluya. A la edad de 11 años, yo menstrué como cualquier niña, cualquier jovencita, niña que entra a la adolescencia. Cuando yo menstrué, hermanos, mi madre se dio cuenta que yo traía problemas porque continuamente me ponía mala. Gracias, hermano. Me tuvieron que llevar con el ginecólogo, hermanos. El ginecólogo me inyectaba, lo primero que me dio fue el regulador Gesteira. Luego me ponía inyecciones cada mes. Me daba pastillas anticonceptivas. Yo ni sabía que eran pastillas anticonceptivas, hermano, porque era una niña. Mi madre me decía: cuando vayas al colegio, esconde las pastillas, no se las enseñes a nadie. Son unas pastillas, hermanos, que son de lunes a domingo, creo yo. De lunes a domingo, que tienen sus días. Y yo tomaba esas pastillas, hermanos, para tener un control menstrual. Pero pasaron los años, hermanos. Llegué a la edad de 18 años con el mismo problema, hermanos. Cada mes inyectándome o tomando el regulador o tomando las pastillas. Pero a los 18 años, hermanos, yo empecé, hermanos, con un problema tremendo de desvaciamiento. Me llevaban con los médicos continuamente. Mi madre, hermanos, primeramente me llevó con el médico que me había tratado desde los 11 años. Luego mi madre, en su desesperación, me llevaba a los hospitales, a diferentes hospitales. Y a cada hospital donde llegaba, le decían: señora, no podemos hacer nada con su hija. Mi madre me devolvió nuevamente con el médico que me había tratado desde niña. Y él le dijo: mire, doña Aurita, ¿para qué le voy a engañar? Ya no traiga a su hija. Ya no hay solución para ella. Llévesela para su casa. Hermanos, la ciencia médica me estaba desahuciando, hermanos. Yo empecé a decaer totalmente, hermanos. Estaba grave en una cama. Ya no me levantaba. A mí, hermanos, me tenía que levantar mi madre para darme de comer, hermanos, porque no podía ni levantarme. Cada día me estaba poniendo débil, hermanos, de tanta pérdida de sangre, hermanos. Porque en lugar de parar, al contrario, era una sangre abundante, hermano. Estaba totalmente débil, hermanos. Mi mamá me sentaba y en la boca me daba de comer. Yo recuerdo que en una ocasión llegó un hermano a mi casa y me dijo: mire, acérquese al Señor. Si usted se acerca a Dios, Dios la puede levantar de esta cama. Gloria, pero aleluya. hay gente, hermano, que está necesitada de Dios. Se está muriendo. Necesita que Dios extienda su mano. Y hay gente dura y rebelada contra Dios, hermano. Yo le dije ahorita no lo necesito. Y entre más decía no, peor me ponía, hermanos. Hubo un momento en que sentí que la misma muerte estaba cerca de mí, hermanos. Y cuando yo sentí que verdaderamente la muerte estaba cerca de mí, llegó una hermanita, esposa de este hermano, y me dice: mire, si tan solamente usted se acercara a Dios, yo le aseguro que la puede levantar de esta cama, Él la puede sanar. Reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y yo le digo: está bien, yo voy a recibir a Jesús. Más me tardé en decirle esto a la hermana cuando ella salió corriendo y al ratito venía de regreso con 2 hermanos ancianos de la iglesia. Uno de ellos me dice que usted quiere recibir a Jesús. Y yo le digo: sí. Bueno, vamos a hacer la oración. Empezó a orar por mí, hermano. En ese instante yo empecé a recuperarme. Al mes me levanté de la cama. Me dijo el pastor: mija, quisiera que llegaras a la iglesia. Llegué a la iglesia como pude. Me llevaban casi abrazada porque estaba débil. Ese mismo día que yo llegué a la iglesia, hermano, el Señor me bautiza con el Espíritu Santo, hermano. Empecé a caminar. Dios me levantó de la cama, hermanos. Pero a esa edad de 18 años me queda la enfermedad de flujo de sangre, hermanos. Gloria, aleluya. Oh, sí, hermana, si Dios la levantó, si no es poderoso Dios. Pero era un propósito de Dios para mi vida, hermano. Gloria, aleluya. A los 20 años
Llevaba 2 años de tener el flujo de sangre cuando mi madre murió. Yo me quedé con mi hermana mayor, mi hermana pequeña también. Cuando mi madre murió, mi hermana al poco tiempo me echó a la calle por causa del evangelio. Usted no sabe qué difícil era porque yo era enferma. Yo necesitaba el apoyo de mi hermana, hermanos. Sin embargo, ella me tiró a la calle, siendo una persona enferma. Yo tenía, hermanos, el amor de Dios en mi vida. Y yo recuerdo que ese día me sacó a la calle y mi hermana pequeña iba detrás de mí y me dijo, mira, me voy con vos. Y yo le dije, ¿a vos no te echaron? Solo a mí me echaron. No, me dijo, yo me voy con vos. Y le dije, no, porque yo me voy a servir a Dios. Me dijo, no, yo también me voy a servir a Dios con vos. Y las dos salimos a la calle, hermanos, sin saber a dónde ir. Pero ahí, hermanos, empezamos a depender netamente de Dios, hermanos. ¡Qué maravilloso depender del que nos llama, del que nos sostiene, el que nos honra! Es el Señor, hermanos. El Señor me empezó a levantar en el ministerio a la edad de 20 años, hermanos. Tenía 2 años de tener el flujo de sangre. Me empezó a abrir puertas, hermanos, en diferentes lugares de mi país. Recuerdo que en ese tiempo fui a Honduras también a predicar. Pero en una de las aldeas de mi país, yo recuerdo, hermanos, que llegamos a ese lugar. Había una anciana, hermanos, que la habían llevado, hermanos, en un sillón, en un sofá. La habían llevado. Era una campaña al aire libre. Había una tarima, hermanos, donde nosotros predicábamos. Y la mujer, hermanos, a la hora del llamamiento de los enfermos, pasaron los enfermos, hermanos. Entre ellos pasó esa anciana que la llevaban sentada en el sofá. La pusieron de primero. Empecé a orar por los enfermos, hermanos. Cuando estaba orando por los enfermos, me dice el Señor, dile que se ponga de pie. Me acerco a ella y le digo, póngase de pie. Y los que estaban atrás de ella me dicen, no puede caminar. Y yo sigo orando por los enfermos. Y me vuelve a decir el Señor, dile que se ponga de pie. Me acerco a ella y le digo, póngase de pie. Ella me dice, no puedo caminar. Santo. Y le digo, póngase de pie. Como ella puede, hermano, se agarra de la tarima y empieza a levantarse. Pero yo miraba que temblaba porque ya tenía miedo, no se podía sostener, miedo de caerse. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dice, ahora tómale las manos y súbeselas para arriba. Y yo le tomo las manos y agarro a la anciana y le levanto las manos para arriba. Y el Señor me dice, ahora suéltala. Le tomo las manos para arriba y luego la suelto. Pero para mi sorpresa, la anciana no estaba temblando. Tenía sus manos en alto, alabando y glorificando al Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Al otro día andaba en la aldea, hermanos, testificando, pero no con la boca, sino con los pies, porque todos sabían que la anciana no podía caminar. Aleluya. Andaba feliz, hermanos, pero ese día yo deseaba una cama porque me sentía débil. Pero en medio del dolor Dios me utilizaba, hermanos. Mi mujer es sanar de cáncer. Mi mujer es sanar de los ovarios de la matriz. Allá en Honduras, hermanos, a una campaña donde se hizo al aire libre. Había gente que Dios había sanado. Recuerdo que una muchacha se acercó a mí y me contaba que había tenido problemas en los ovarios. Y Dios había sanado cantidad de personas. Pero yo dije, yo siento que en esta noche el Señor sanó gente. Y yo quisiera que alguien pudiera testificarme qué fue lo que Dios hizo en su vida. Y entre la multitud que había pasado, me levanta la mano un anciano, hermano, como de unos 70 y algo de años. Y me dice, yo, hermana, a mí me sanó el Señor. Y le dije, testifíquelo. Y dice, hermano, yo tenía un ojo muerto, no veía con un ojo, solo veía con uno nada más. Este ojo ya no me servía, pero en la administración yo sentí que el Señor le devolvió la vida a mi ojo y ahora veo con el ojo muerto. Es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, hermano. Él no se muda, en Él no hay sombra de variación, hermano. Yo he visto gente sanar de enfermedades que para la gente es imposible sanar. Oh, glorioso Señor. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, hermanos. Aleluya. Con mi esposo oramos por unos gemelos, hermanos, que tenían una noche de vida. Habían nacido con el esófago tapado y el Señor operó un milagro. Ahora son jovencitos adolescentes que el Señor les devolvió la vida. Tenían apenas 12 días de nacidos. Santo. Aleluya. Aleluya. Y en todos esos años, hermanos, Oh, glorioso. yo vi la gloria de Dios. Aleluya.
Usted sabe la historia de la ostra. Gracias. Dice que la ostra está en el fondo del mar. Oh, Dios. Y dice que a esa ostra se le mete una arenita. Entre su carnita se le se incrusta la carnita, la arenita. Y a medida que la ostra va llorando con sus lágrimas, dentro de la conchita se va formando una perla preciosa. Aleluya. Yo digo, Señor, como la ostra, en medio del dolor y las lágrimas y la enfermedad en mi Aleluya. cuerpo, Señor, tú hacías cosas maravillosas. Amén. La gente sanaba, la gente era libre, el Señor se glorificaba, pero nadie sabía que quien les oraba era una mujer con el mismo cuadro de la mujer de flujo de sangre. Gloria. Aleluya. La gente sanaba y yo no sanaba, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. La gente sanaba de cáncer y yo no sanaba. La gente sanaba de su matriz, de sus ovarios. He tenido la oportunidad de orar por mujeres con tumores y el Señor las ha sanado. Gloria, gloria. Aleluya. Rama y Sai canta Rama y su Kiridina y Satana bajando. Rata Rama Shaba Rime Kita Rama y Santa Rama y Santa. Shita Rama canta Rama y Si Rama su Kirima Santa. Esa Jesús maravilloso está aquí. Toque el borde de su manto. Toque su manto. Y Rama y Santa. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú das testimonio de mí en esta noche de lo que has hecho en mi vida, Jesús. Ay, Rama, aquí, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Él vive y permanece para siempre, hermanos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es maravilloso, hermano. Oh, glorioso. ¿Sabe algo, hermano? Cuando yo tenía 25 años, Aleluya. tenía 7 años de tener el flujo de sangre. Aleluya. A los 25 años, hermanos, ya la sangre no era una sangre roja, era una sanguaza de onda. Ya la sangre estaba descompuesta, hermanos. Para mí era difícil porque ya no me podía acercar a nadie. La gente sentía el mal olor. Yo era predicadora y así, hermanos, cuando estaba en las campañas yo tenía temor de acercarme a la gente porque ya mi cuerpo despedía un olor fétido, hermanos. Aleluya. Pasaron los años, hermanos, y a los 30 años, para no alargar tanto el testimonio, porque la gloria de Dios está aquí, hermanos, Santo. y Él quiere manifestarse. Oh, gloria. Dios es fiel, hermano. Amén, aleluya. Dios es maravilloso. Yo no le voy a decir, hermano, que yo tenía una fe firme. A veces desmayaba mi fe, Oh, gloria. pero hay una palabra que a mí siempre me sostuvo, hermano. Santo. Y esa palabra puede sostener su vida, hermano. Aleluya. Esa palabra fue la que mantuvo la fe de Job, hermano. Sí, aleluya. Job decía, yo sé que mi Redentor vive, y aún en mis carnes yo veré a Dios y lo verán mis ojos y no otros. Y yo le decía, Señor, yo sé que mi Redentor vive y en mis carnes yo veré a Dios. Aleluya. Ay, poder. Bendito Jesús. Ya para cumplir 30 años, hermanos, el Señor habló a mi corazón y me dijo, si Lázaro estando muerto yo lo resucité. Ahora yo te digo a ti, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Aleluya, Rama y Santa. Aquí está la gloria de Dios, hermano. Sí, aleluya. Rama Saida aquí, Rama bajando. Glorioso. Esa gloria está sanando, esa gloria está levantando, esa gloria está sanando. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está el Señor para sanarte, para libertarte, para levantarte. Oh, Rama y Santa, Rama y Kira, Rama y Santa. Pero a los 30 años, hermanos, hay gente que cuando está enferma blasfema, pelea. Yo nunca blasfemé, hermanos. Aleluya. Pero a los 30 años me encerré y le dije, Señor, te voy a decir lo que no te había dicho en todos estos
esos 12 años de enfermedad, porque fueron 12 años de flujo de sangre en mi cuerpo. Te voy a decir lo que no te había dicho, Señor. Gracias por esta enfermedad en mi cuerpo. Gracias por todo lo que has permitido en mi vida. Aleluya. Esa semana, hermanos, me puse peor y caí en cama. Era como que me estaba despidiendo ya de esta tierra, hermanos. Aleluya. Mi hermana subió a la habitación donde yo estaba, me vio mal. Ella bajó llorando a la casa pastoral y le dijo: pastora, mi hermana está grave. Ella se va a morir. Mi hermana se va a morir. Yo la veo mal a mi hermana. 12 años. Ella me había visto con la enfermedad. Pero en ese momento, ella se estaba dando cuenta que yo estaba mal, hermano. Aleluya. Aleluya, amén. La pastora le dijo: ve. Llama a un pastor con 2 hermanas. Esa gente linda de Dios que se deja usar por Dios, hermanos. Oh, gloria. Descendió, subió el pastor con las hermanas. Y me dice: ¿tú crees que Dios te puede sanar hoy? Yo le digo: sí, yo creo. Yo creo que Dios me puede sanar. Este pastor me había orado varias veces, hermano. Aleluya. Aleluya. Él empezó a orar por mí. Y cuando él estaba orando, hermano, la gloria de Dios descendió sobre mi vida. Cuando él dejó de orar, me dijo: yo siento que el Señor te sanó. Y yo le digo: sí, el Señor me sanó. Yo sentí al Señor. Yo sentí la gloria de Dios sobre mí. El Señor me sanó. En ese momento yo bajé, hermanos, a la casa pastoral. Oh, glorioso. Le digo a mi pastora: mire, el Señor me sanó. Me dijo: aunque usted, el Señor la haya sanado, usted mañana me va con el doctor, va a hacer todos los exámenes que él le pida. Ella me estaba mandando con uno de los mejores ginecólogos de Guatemala, hermanos. Cuando yo llegué con él, hermanos, me mandó a hacer exámenes de la matriz, de los ovarios, de la sangre, del corazón, diferentes exámenes que ya ni me acuerdo qué exámenes eran. Pero cuando me hice los exámenes, hermanos, yo llevaba, hermanos, el folder de exámenes. Iba con mi hermana mayor. Ella había luchado por llevarme con los médicos durante todo ese tiempo. Yo le dije: yo no voy con los médicos, porque si ellos me desahuciaron, ellos no me van a sanar. Si el médico de médicos no me sana, mucho menos ellos. Aleluya. Y me dice mi hermana: yo ahora no te entiendo, me dice. ¿Cómo es eso que antes que yo te decía que fuéramos donde el médico no ibas porque estabas enferma? ¿Y por qué ahora que me decís que estás sana quieres ir con el médico? Yo le dije: yo sé que es la voluntad de Dios que yo vaya con el médico, porque ellos fueron los que me desahuciaron, hermanos, y ellos en la ciencia médica iban a determinar la sanidad que el Señor había hecho en mi vida, lo iban a ver por medio de los exámenes, hermanos. Aleluya. Llegué con mis exámenes. Gracias. El médico empezó a ver los exámenes. Aleluya. Me dice: ¿qué fue lo que tenía usted? Le digo: tuve flujo de sangre 12 años. Volví a leer los exámenes y me vuelve a preguntar qué me dijo que tenía. Tuve flujo de sangre 12 años. Y me dice: pero si no hay mujer más sana que usted. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene sanos sus ovarios. Aleluya. Tiene sana su matriz. Tiene sano su corazón. Aleluya. Tiene sana su sangre. No hay mujer más sana que usted. Aleluya. Mire, hágase un tratamiento, me dijo. El tratamiento costaba tal vez como unos 1,500, 2,000 colones, hermanos. Solo este tratamiento tómese. Pero mi hermana, hermanos, que estaba a la par mía, hermanos, ella recibió la noticia, hermanos, emocionada. Ella no podía, hermanos, disimular lo que ella estaba escuchando, porque mi familia había sufrido al lado mío la enfermedad. Ella empezó a gritar y ella decía: gloria a Dios, doctor, gloria a Dios, doctor, gloria a Dios. El Señor sanó a mi hermana, doctor, el Señor sanó a mi hermana. Nunca más, hermanos, Aleluya. volví a ver el flujo de sangre. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando Dios hace una obra, la hace perfecta. Aleluya. A los 3 años me casé y él es mi esposo. Es un regalo de Dios para mi vida, hermanos. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Él no se muda y en él no hay sombra de variación. Aleluya. Él no tiene hijos favoritos, hermanos. Y él puede operar un milagro en tu vida en esta noche.
Yo quiero invitar, hermanos, que quieran un milagro de Dios en esta noche en sus vidas. Aleluya. Ahorita en la iglesia del pastor Joaquín, hermanos, vimos milagros de Dios. Santo. Hay un milagro de una hermana, hermanos, que estaba esperando ser intervenida quirúrgicamente. Y lo voy a decir aquí porque ella me dijo, es que no quiero que todavía se testifique porque yo voy a traer el dictamen médico. Entonces yo respeto, ¿verdad? Por eso yo ya no lo dije. Aquí como ustedes no se lo van a decir, ¿verdad? Hermanos, yo sentí orar por gente que iba a ser intervenida quirúrgicamente este domingo pasado. Santo. Hermanos, esta hermana pasaron varios, pero hay 2 testimonios palpables que yo vi, hermanos. Pasó una mujer con su bebé y empecé a orar por ella. Yo sentí orar en su estómago. Yo no sentí el testimonio que tenía, yo solo sentí que ella tenía un problema en su estómago, hermanos. La hermana, hermanos, me dice, hermana, ¿usted sintió qué tenía yo? Yo le dije, no, hermanita, yo solo le oré. Y llorando me dice, hermana, a mí el Señor me sanó en esta noche, porque los médicos me dijeron que yo tenía cáncer y yo sentí la unción que entró en mi estómago, me dijo. Aleluya. Y la otra hermana, que iba a ser operada, hermanos, cayó al suelo, sintió la anestesia en su cuerpo y sintió cuando el Señor empezó a operarla en el área donde ella iba a ser operada. ¿Usted lo cree? Venga aquí al frente. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Dios quiere operar un milagro en su vida. Aleluya. Pase sin temor, hermano. Personas que tengan enfermedades de artritis, enfermedades en su corazón, en sus ovarios, vengan aquí al frente. Dios va a operar un milagro. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre, Aleluya. declarando por fe, Señor, Santo. un milagro en el cuerpo de tus hijos. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Así es. La cruz del Calvario llevaste todas nuestras enfermedades, sufriste todos nuestros dolores. Y ahora, Padre, yo vengo delante de ti, Señor. Yo he cumplido, Señor, con dar tu palabra. Ahora, Padre, opera un milagro. Estirpa tumores, Señor. Sana matrices, ovarios, corazones enfermos. Ahora, reciba, 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 reciba en el nombre de Jesús. Opera milagros en el nombre de Jesús. Escrito está que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Ahora, reciba el milagro, reciba el milagro, reciba el milagro, reciba. Aquí está Jesús. Poder de Dios. Porque virtud está saliendo de él. Opera milagro. En el nombre de Jesús. Ahora,